chicos, mi nombre es Sandra Milena Barrios Gaviria, estudiante de Derecho de segundo semestre de la Universidad del SINU. Y hoy les voy a hablar de leer y escribir en la universidad, una nueva cultura. ¿Por qué es importante la alfabetización académica? Por Carlino Paula. Introducción. Este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo iniciado en el año 2000 sobre las concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en las universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no son necesariamente, deberían ser como son, dado que existen nuevas alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar que se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones prácticas. Este primer paso es necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones. Ideal es una educación más democrática, en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo. Una educación más equitativa, en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas en las que actualmente lo tienen. Una segunda parte del presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. Estudios sobre las representaciones y formas de enseñanza de la lectura y escrituras académicas en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos, enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades, se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los alumnos. Es decir, las dificultades de los alumnos sí eran algo visible. Para ubicar la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas, por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe entradas con cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación,
El contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Arnós et al. 1996, Arnós y Alvarada 1997, Padilla de Cerdan 2002, Piacente Titarelli 2003, entre otros. Se había diagnosticado todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían en relieve las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios. Además, esta investigación, los procesos de escritura en los alumnos, se puede notar que no se realizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97 indagué los procesos de reescritura en los estudiantes universitarios. En una muestra de 90 casos, el propósito era observar cómo transformaban borradores de textos definitivos en una situación de clase práctica del examen. Encontré que los estudiantes solo revisan aspectos superficiales, es decir, lexicables, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo querían decir. Si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno u otras fueron distintos. En los trabajos franceses Piolat, Rosset y Fleury, 1994. Hoy se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y linealmente, con inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces, volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será lo que encuentran estos otros autores se debe a sus estudiantes reciben otra formación? ¿No será de que lo que está en juego no son solo procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados y los de otros autores? Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No son solo cuestiones de pensamiento cognitivo, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. La cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasos las excepciones. Por lo tanto, reflexioné. Era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables, al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modos otras culturas académicas enseñaban prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar
se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales, que se producen en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por escrituras académicas tanto las representaciones o concesiones sobre la escritura y las lecturas académicas como las prácticas o formas de enseñar a la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar las representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses, 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar a la muestra es el que métodos cualitativos como Struve y Corby 1990 o Maxwell 1996 llaman saturación teórica, es decir, buscar la misma información cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenía alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una intensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la escritura y la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes: programas de estudios de las carreras y diversas cátedras, estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos, dudas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de la evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura y universidades anglosajonas, destinados a alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencias donde se menciona qué se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través de sitios de internet en distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas, el material recogido era predominante impreso. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en New Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y Universidad Austral, que, aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron, por un lado, las representaciones a partir de los siguientes ejes. ¿Cómo se concibe la lectura y escritura?
¿Cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello? Por otro lado, se analizaron las prácticas por las prácticas enunciadas. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, hará un contraste en lo que las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concesión habitual predominante en Argentina. En el lado derecho, la figura de la concesión difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo de la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como la escritura. Concesión habitual en Argentina. Encontrar un significado ya dado, igual para todos. Habilidad básica. Transferible a cualquier texto, adquiridas de una vez y para siempre. Concesiones difundidas por la investigación. Buscar con ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinar. Práctica social dentro de un grupo cultural maneja ciertos textos, aprendida en su contexto. Tabla número 1. Comparación entre las concesiones de lectura subyacente a las prácticas de las universidades argentinas y difundidas por la investigación. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concesión habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, en las investigaciones señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concesión habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad de una vez y para siempre. Por lo contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos y que se aprende en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevista. En esta respuesta que da un estudiante de primer año de artes, es evidente que para él hay diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que él estaba acostumbrado a realizar en su secundaria. Cuando entré al CBC, Ciclo Básico Común, el primer año en la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente, temas mucho más complicados. En la secundaria, lo que se preguntaban en los exámenes lo tenía en el libro, en el manual. Escuchas la clase y repetéis. Acá, la facultad te dan un montón de textos mucho más complejos en los que nota se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones de diferentes autores y reflexiones o casi así, o vos tenéis que aprender a entender cada una, estudiante de primer año artes. Este alumno señala que a la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en la escuela, la secundaria, en cuanto a la que se multiplican los textos. Los autores y las posturas sobre un mismo tema
al conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista en la educación. Previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. Miremos dos fragmentos más. Lo que me pierde es que las deducciones que uno puede sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario, esto todo en el texto. Se responden las preguntas directamente localizado, información de un texto, copiando las respuestas aparte. En la universidad no puedes seguir haciendo eso. Estudiante de primer año de psicología. Vemos que el alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales que no requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector. Deducir. ¿Por qué es importante? No está escrito, ni puede ser localizado, sino que ha de ser inferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega Althusser al Marx? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé a Marx y Althusser, los tengo que estudiar juntos porque se complementan. Pero en verdad yo los vi, yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Estudiante del CBC Educación. Relacionar autores y los planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por lo contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples. Por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. Tabla número 2. Concepción habitual en Argentina. Hay una única manera de escribir bien. Escribir es una habilidad básica general y por lo tanto transferible. Actividad monológica. Canal para comunicar lo que ya se sabe. Escribir es lo que se hace después de pensar. Labor instantánea. El conocimiento se produce y luego se escribe. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Aunque gramática y ortografía son normativas únicas, los géneros discursivos son múltiples. Escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, con convicciones disciplinarias, institucionales, geográficas, etc. Actividad dialógica, retórica, intertextual. Herramienta epistémica para elaborar el conocimiento y organizar lo pensable. Escribir es un método para pensar. No se piensa igual con o sin escritura. Proceso recursivo. Una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual. Vogel y George, 1984. Tabla número 2. Comparación con las concepciones de escritura subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y difundida por la investigación. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica general, por lo tanto transferible con el contexto a otro, una técnica aprendida en la
primaria que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva que tiene convicciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, las universidades anglosajonas, donde investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida por un lector que ha de internalizar quién escribe, y ese lector el que regula en parte lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos, acerca de textos, y lo que se escribe es insumo para otros escriban sobre textos. Las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta o con sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como sostiene Borges y Josk, 1984, se entiende que el conocimiento se produce, una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Aprendizaje de la lectura. Concesión habitual en Argentina. Transferencia habitual elementales. Adquisición espontánea. Estado de conocimiento que se tiene o no se tiene. Concesión difundida por la investigación en países anglosajones. Ingreso a una nueva cultura escrita que exige cambios en la identidad de los ingresantes. Aprendizaje que se requiere ser promovido por acciones institucionales. Proceso, saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, disciplina, propósito, destinatario. Comparación de las concepciones sobre el aprendizaje de la escritura. Con respecto al aprendizaje de la escritura, tabla número 3, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar una nueva cultura escrita que exige cambios, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas, convencionales, de usar el lenguaje en situaciones particulares en ciertos participantes con fines específicos. En el caso, en alguna esfera determinada de la actividad universitaria, no son los mismos que en los otros ámbitos, porque en este uso está organizado y estipulado por las condiciones del contexto, en el que generan expectativas mutuas entre los autores y lectores. Estas expectativas se refieren a las formas textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento del que estos géneros tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a la práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura
En todo caso, una adquisición espontánea en comparación con las universidades anglosajonas han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado, es un sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas el aprendizaje de la escritura académica ha concebido como un proceso, un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario a destinatario. Enseñanza de la escritura. Concesión habitual en Argentina. Se exige escribir por no se engaña, porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. Programa compensatorio remedial. Asunto de especialistas. Concesión difundida por la investigación en países anglosajones. Se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren a aquellos requeridos de la escolaridad privada. Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran el conocimiento. Compromiso de toda comunidad universitaria. Tabla número 4. Comparación de las concesiones sobre la enseñanza de la escritura en las universidades argentinas y difundida por la investigación. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir. Tabla número 4. Exige escribir, pero no enseñan porque supone que los estudiantes ya deben saberlo hacer. Por el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes de prosa, aunque en algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple. En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha notado conciencia de que los modos esperados de la escritura de la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Me parece que enseñamos a escribir no es una tarea que tiene la universidad, estudiante de primer año de letras. Otros estudiantes afirman, en las materias sí te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso es lo que te piden, pero no te explica nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por allí. Estudiante de primer año, artes. Podemos observar que estos alumnos señalan que la cátedra les requieren escribir, no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convicciones de escritura académica, a pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes. No se ejercitan en la escuela secundaria. Son, sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en relación con la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de relaciones laborales cuando el entrevistador le pregunta: entrevistador, ¿vos crees que es parte de tu tarea enseñar a escribir? Docente, no. Entrevistador, ¿por qué? Docente, porque tengo que enseñarle la materia a ellos, lo que tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien, aprendía en la secundaria a escribir. Entrevistador, ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad que vos esperás? Docente, supongo que ya lo saben,
lo que es un buen texto, entrevistador, y dónde lo podrían saber. Docente, se sonríe. Muy bien, pregunta de las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño de segundo, yo creo, sigues pensando, yo creo que tendrían que tener talleres de escritura con gente especializada de letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que su cuenta por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y conciencia a notar la necesidad de preverles enseñanza. Sin embargo, el siguiente se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y linealmente, con inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces, volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será lo que encuentran estos otros autores se debe a sus estudiantes reciben otra formación? ¿No será de que lo que está en juego no son solo procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados y los de otros autores? Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No son solo cuestiones de pensamiento cognitivo, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. La cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasos las excepciones. Por lo tanto, reflexioné. Era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables, al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modos otras culturas académicas enseñaban prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por escrituras académicas tanto las representaciones o concesiones sobre la escritura y las lecturas académicas como las prácticas o formas de enseñar a la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas? Diseño metodológico.
Se trabajó con un método contrastivo que implica describir y caracterizar las representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses, 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar a la muestra es el que métodos cualitativos como Struve y Corby 1990 o Maxwell 1996 llaman saturación teórica, es decir, buscar la misma información cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenía alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una intensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la escritura y la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes: programas de estudios de las carreras y diversas cátedras, estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos, dudas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de la evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura y universidades anglosajonas, destinados a alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencias donde se menciona qué se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través de sitios de internet en distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas, el material recogido era predominante impreso. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en New Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y Universidad Australia, que, aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información se caracterizaron, por un lado, las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se concibe la lectura y escritura, cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación, qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas por las prácticas enunciadas, no se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines del análisis de las representaciones, hará un contraste en lo que las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concesión habitual predominante en Argentina. En el lado derecho, la figura de la concesión difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura.
la lectura es un insumo de la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como la escritura. Concesión habitual en Argentina: encontrar un significado ya dado, igual para todos. Habilidad básica: transferible a cualquier texto, adquiridas de una vez y para siempre. Concesiones difundidas por la investigación: buscar con ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinar. Práctica social dentro de un grupo cultural maneja ciertos textos, aprendida en su contexto. Tabla número 1. Comparación entre las concesiones de lectura subyacente a las prácticas de las universidades argentinas y difundidas por la investigación. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión. La concesión habitual sobre la lectura subyacente en las prácticas es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, en las investigaciones señalan que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concesión habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad de una vez y para siempre. Por lo contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos y que se aprende en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevista. En esta respuesta que da un estudiante de primer año de artes, es evidente que para él hay diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que él estaba acostumbrado a realizar en su secundaria. Cuando entré al CBC, Ciclo Básico Común, el primer año en la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente, temas mucho más complicados. En la secundaria, lo que se preguntaban en los exámenes lo tenía en el libro, en el manual. Escuchas la clase y repetéis. Acá, la facultad te dan un montón de textos mucho más complejos en los que nota se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones de diferentes autores y reflexiones o casi así, o vos tenéis que aprender a entender cada una. Estudiante de primer año artes. Este alumno señala que a la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en la escuela, la secundaria, en cuanto a la que se multiplican los textos, los autores y las posturas sobre un mismo tema. Al conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista en la educación. Previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. Miremos dos fragmentos más. Lo que me pierde es que las deducciones que uno puede sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario, esto todo en el texto. Se responden las preguntas directamente localizado, información de un texto, copiando las respuestas aparte. En la universidad no puedes seguir haciendo eso. Estudiante de primer año de psicología. Vemos que el alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales que no requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto.
En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector. Deducir. ¿Por qué es importante? No está escrito, ni puede ser localizado, sino que ha de ser inferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante también de primer año señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta: ¿qué cosas le agrega Althusser al Marx? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión: bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé a Marx y Althusser, los tengo que estudiar juntos porque se complementan. Pero en verdad yo los vi, yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Estudiante del CBC Educación. Relacionar autores y los planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere esta forma de lectura. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por lo contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples. Por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. Tabla número 2. Concepción habitual en Argentina. Hay una única manera de escribir bien. Escribir es una habilidad básica general y por lo tanto transferible. Actividad monológica, canal para comunicar lo que ya se sabe. Escribir es lo que se hace después de pensar, labor instantánea. El conocimiento se produce y luego se escribe. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Aunque gramática y ortografía son normativas únicas, los géneros discursivos son múltiples. Escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, con convicciones disciplinarias, institucionales, geográficas, etc. Actividad dialógica, retórica, intertextual. Herramienta epistémica para elaborar el conocimiento y organizar lo pensable. Escribir es un método para pensar. No se piensa igual con o sin escritura. Proceso recursivo. Una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual. Vogel y George, 1984. Tabla número 2. Comparación con las concepciones de escritura subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y difundida por la investigación. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica general, por lo tanto transferible con el contexto a otro, una técnica aprendida en la escolaridad primaria que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva que tiene convicciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida por un lector que ha de internalizar quién escribe, y ese lector el que regula en parte lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos, acerca de textos, y lo que se escribe es insumo para otros escriban sobre textos.
En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta o con sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como sostiene Borges y Joss, 1984, se entiende que el conocimiento se produce, una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Aprendizaje de la lectura. Concesión habitual en Argentina. Transferencia habitual elementales. Adquisición espontánea. Estado de conocimiento que se tiene o no se tiene. Concesión difundida por la investigación en países anglosajones. Ingreso a una nueva cultura escrita que exige cambios en la identidad de los ingresantes. Aprendizaje que se requiere ser promovido por acciones institucionales. Proceso, saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, disciplina, propósito, destinatario. Comparación de las concepciones sobre el aprendizaje de la escritura. Con respecto al aprendizaje de la escritura, tabla número 3, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar una nueva cultura escrita que exige cambios, no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares en ciertos participantes con fines específicos. En el caso, en alguna esfera determinada de la actividad universitaria, no son los mismos que en los otros ámbitos, porque en este uso está organizado y estipulado por las condiciones del contexto en el que generan expectativas mutuas entre los autores y lectores. Estas expectativas se refieren a las formas textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento del que estos géneros tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a la práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura, en todo caso, una adquisición espontánea en comparación con las universidades anglosajonas, han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es un estado, es un sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas el aprendizaje de la escritura académica ha concebido como un proceso, un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario a destinatario. Enseñanza de la escritura. Concesión habitual en Argentina. Se exige escribir por no se engaña.
porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. Programa compensatorio remedial, asunto de especialistas. Concesión difundida por la investigación en países anglosajones. Se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren a aquellos requeridos de la escolaridad privada. Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran el conocimiento. Compromiso de toda comunidad universitaria. Tabla número 4. Comparación de las concesiones sobre la enseñanza de la escritura en las universidades argentinas y difundida por la investigación. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir. Tabla número 4. Exige escribir, pero no enseñan porque supone que los estudiantes ya deben saberlo hacer. Por el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que ser enseñadas. En general, en Argentina predominan los exámenes de prosa, aunque en algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple. En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha notado conciencia de que los modos esperados de la escritura de la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Me parece que enseñamos a escribir no es una tarea que tiene la universidad, estudiante de primer año de letras. Otros estudiantes afirman, en las materias sí te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, pero eso es lo que te piden, pero no te explica nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por allí. Estudiante de primer año, artes. Podemos observar que estos alumnos señalan que la cátedra les requieren escribir, no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convicciones de escritura académica, a pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes. No se ejercitan en la escuela secundaria. Son, sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrían dar en relación con la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de relaciones laborales cuando el entrevistador le pregunta: entrevistador, ¿vos crees que es parte de tu tarea enseñar a escribir? Docente, no. Entrevistador, ¿por qué? Docente, porque tengo que enseñarle la materia a ellos, lo que tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien, aprendía en la secundaria a escribir. Entrevistador, ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad que vos esperás? Docente, supongo que ya lo saben lo que es un buen texto. Entrevistador, ¿y dónde lo podían saber? Docente, se sonríe. Muy buena pregunta de las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Yo creo, sigue pensando, yo creo que tendrían que tener talleres de escritura con gente especializada de letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienza a notar la necesidad de preverles enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien especializado que enseñe sobre la escritura. Vamos a ver más adelante, después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas
empiezan a percatarse de la necesidad de enseñanza, hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial, un programa compensatorio, innecesario si alumnos llegaran mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar a escribir académicamente no es algo remedial, sino intrínseco. En la educación superior es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimiento. En Argentina, a medida en que empiezan a haber una pequeña conciencia de que alumnos no pueden hacer solos, se tiene a considerar que el que debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor de letras, de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso de toda comunidad universitaria. Alumnos universitarios. Concesión habitual en Argentina. Autónomos, no precisan ayudas pedagógicas. Concesión difundida por investigación en los países anglosajones. Corresponsables con su aprendizaje, pero necesitados de orientación explícita para ingresar nuevas culturas académicas. Tabla número 5. Comparación sobre las concesiones sobre los alumnos universitarios. Otro supuesto divergente es la concesión de que es ser un alumno universitario. Tabla número 5. En las universidades argentinas se insiste con justificación de no ocuparse de la escritura, en que los alumnos son autónomos por ser ya universitarios y por lo tanto no precisan ayudas pedagógicas. Por lo contrario, las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en prácticas de escritura en las que no están familiarizadas, pero sí deben ser responsables por su aprendizaje, aunque necesitados de orientación implícita para ingresar a las culturas académicas que le exige escribir nuevos modos. Chanok, 2001. Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos de entrevistas de docentes y alumnos sobre las orientaciones que se den en relación con la cultura y la escritura. No los oriento sobre la lectura y escritura porque entiendo que son universitarios y ellos mismos que decidir. Auxiliar de docente primer año, psicología. El docente va a explicar, te dice, lean estos textos y ya, depende de cada uno, los alumnos universitarios, como que ya son más grandes y es algo que depende de ellos. Estudiante de primer año, artes. Sin embargo, la pregunta que no formulamos es, ¿cómo alguien va a saber de qué hacer si desconoce de las reglas del juego? ¿Cómo va a poder decidir si no conoce las opiniones? La creencia de que los alumnos deberían ser autónomos son distintas en las cuentas que las prácticas de lectura y escritura se exigen en la universidad. Son distintas de las que se exigía en la escolaridad anterior. Por consiguiente, pretender que desenvuelvan independientemente en ellas es confiar en la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en lo que no tiene experiencia. Ser autónomo implica poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer sus normas de funcionamiento. Vamos a apreciar un par de fragmentos de entrevista de diferencia entre universidad secundaria en cuanto a las prácticas de lectura y escritura separadas. En la escuela secundaria nos dan consignas muy concretas de escritura y lectura. El trabajo consistía en transcribir párrafos de los textos sin necesidad de razonar lo que se escribía, sin relacionar con otros textos e ideas de razonamientos que sí se exige en la universidad. Otros estudiantes refieren, en el secundario, esto como más servido, más a la vista, más implícito. Las preguntas son concretas, tenés pruebitas y vas estudiando temitas. Acá universidad es distinto.
tenés que armar como una historia, crear un texto. Acá esto es más escondido. Estudiante de primer año de humanidades. Las lecturas están diciendo que en la universidad se encuentran con las prácticas de lectura y escritura novedosas y en muchos casos no suelen cómo operar en este nuevo entorno. Resulta oportuno citar a una antropóloga australiana, Kate Channock, 2001, directora del programa de escritura de su universidad, quien defiende que las necesidades de los estudiantes en un texto que se titula From Mystery, del misterio a la maestría. El dominado en esta cita hace referencia a las prácticas exigidas a los estudiantes son un misterio para ellos. Para diseñarse en cualquier rol existen expectativas convencionales y los estudiantes no hacen mal en querer saber cuáles son estas expectativas. Esto solo significa ser dependiente, sino que es una forma de asumir responsabilidades en sí mismo. Channock, 2001. Sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación, haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren las universidades argentinas de las universidades anglosajonas en cuanto a sus formas de enseñar a escribir en la academia. Los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina, aunque mi estudio contrastivo ha indicado también que ocurre en Canadá. A los fines de simplificar esta exposición omitiré estos datos y solo dejaré asentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en la universidad canadiense respecto a las norteamericanas y que cuando lo está, los sistemas implementados son semejantes a los del país vecino, porque se ha inspirado en ellos. Para profundizar en este estudio comparado, puede consultarse Carlino, 2002, 2004, 2005. El caso norteamericano. La mayoría de las partes de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. No quiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno debe demostrar ciertos niveles de escritura. Según las universidades, en algunas a través de un examen que generalmente aprueban los estudiantes, ya que vienen preparados de niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, sino que todos los alumnos reciben educación en escritura según las formas de a continuación detallamos. Por un lado, existen cursos de composición, algo así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel y los alumnos cursan entonces composición 1, 2, etc. Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedosos. Lo que constituye una novedad son otros sistemas para enseñar escritura académica. Así, además de estas materias separadas del resto de las asignaturas, existen los llamados centros de escritura, WordCenter. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales, tutores de escritura, compañeros de escritura o materias de escrituras intensivas. También brindan un servicio de orientación a los docentes. Los tutores de escritura son estudiantes de pregrado o posgrado que son capacitados inicialmente y supervisados por luego especialistas en escritura. Dentro de estos centros de escritura, los tutores funcionan como lectores críticos de los trabajos de los alumnos. Los estudiantes concurren al centro de escritura con su texto en curso para discutirlo con un autor, con un tutor y recibir retroalimentación. Según los comentarios recibidos, reescriben su texto antes de tener que entregarlo a su profesor. Los centros de escritura conocen los problemas más frecuentes y tienen disponibles pequeños escritos con pautas muy prácticas que ayudan a enfrentar cada uno de estos problemas. Son handouts de 1 o 3 páginas que estén a manos de los tutores.
quienes en muchos casos, después de una tutoría, recomiendan al estudiante observar cómo este sistema de tutores se diferencia de un curso de redacción porque no enseña a escribir en forma general, sino que ayuda a reflexionar sobre tareas de escrituras en cursos solicitados por distintas cátedras. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que eligieron a intentar caminos para hacerles frente. El sistema de compañeros de escritura es similar a los de los tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparte una materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, el profesor de biología, historia o ciencia política enseña a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura un compañero de escritura acompañe a algunos de sus clases, mientras los alumnos están preparados los borradores. Los alumnos en clase acuerdan una tutoría para recibir retroalimentación que oriente la revisión del trabajo antes de entregar la monografía. Es posible notar que para que funcione este sistema se requiere una mayor integración de la enseñanza, de la escritura en cada disciplina, porque el profesor debe prever tiempos diferentes, cada uno da consignas en escritura para que pueda intervenir el compañero de escritura. Antes de la entrega final, leyendo, haciendo comentario crítico a los textos de los alumnos, los compañeros de escritura también intervienen al comienzo de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de asignatura, para ayudar a los alumnos a analizar las características que con texto ha de tener el escrito esperado. Las materias de escritura intensiva profundizan la inclusión de la enseñanza de la escritura en disciplinas. Así, por ejemplo, las cátedras de geología, relaciones laborales, física, etc., que tienen por objeto enseñar sus contenidos, han hecho muy lugar en circuitos para ocuparse en orientaciones, la escritura que los alumnos realizan de los contenidos disciplinares. Entonces, prevén un mismo de tarea de escritura en que lo mismo docente o compañero de escritura de los que prevén los centros de escritura, inicialmente clarifican cuáles son los rangos del texto esperado y luego retroalimentan las producciones en curso, haciendo comentarios para que los alumnos puedan mejorarlas. Son materias donde esté previsto dedicarle tiempo de clase a la escritura, discutir consigna acorde, que es lo que está solicitado hacer en otros ámbitos docentes. Suelen quejarse cuando los alumnos no tienen consignas, en cambio con este sistema discuten consignas y acorde, que es lo que se está solicitando hacer. En otros ámbitos los docentes suelen quejarse cuando los alumnos no entienden las consignas. En cambio, con este sistema se discuten en la clase para ayudar a comprenderlas. Se dan criterios de evaluación ante que los alumnos sean evaluados justamente para que ellos puedan promover lo que se les pide en sus escritos. Se analiza un texto, un modelo para orientar lo que una cátedra espera que produzcan y se discuten problemas de escritura frecuentes. A la vez, los profesores ofrecen tutorías para retroalimentar los borradores de los alumnos y organizar los comentarios y revisión entre pares. En la siguiente cita, Catherine Gosch, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Coronel, ella describe el propósito del programa de escritura de su universidad, que sostiene que este sistema de materias de escritura intensiva. Un programa de escritura debe trabajar para, como y con el beneficio de las disciplinas. El sitio en el que el lenguaje habita no puede estar aislado administrativamente. Goschall, 1997. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva
a estar coordinadas por un programa de escritura al servicio de las asignaturas y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Veamos otro documento analizado en el estudio del caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene el sistema de materias de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva usan la escritura como una herramienta para aprender y ofrecer amplias oportunidades para escribir la disciplina. La revisión y la retroalimentación de la escritura son centrales porque la investigación indica que los estudiantes prevén más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida. Estas materias suelen ser versiones mejoradas de las materias previamente existentes. La mayoría de las materias de escritura intensiva plantean tareas de escritura con revisión y escritura secuenciada, revisión de pares y consultas de un tutor de escritura, programas de escrituras a través del currículo. Ejemplo de una materia de escritura intensiva en la Universidad de Georgia del Medio Ambiente. El programa de materia señalaba: es objetivo centrar las tareas de escritura, es crear las oportunidades de acontecer el aprendizaje, aprender sobre el tema en particular más allá de lo dado en materia. Todos los alumnos deben revisar un escrito después de la corrección del docente y la nota se asignará a esta versión revisando el trabajo de ser corregido según los siguientes criterios de organización: precisión, técnica, conceptual, gramatical, adecuada, cita de fuentes, y se produjo aprendizaje más allá de la materia cubierto en la materia. Seguiremos la forma de citar Geological Society of Africa, Asociación Geológica de Estados Unidos. Se recomienda consultar Geology con un ejemplo de citas correctas. Los alumnos deben reunirse con un tutor de escritura por lo menos una vez para discutir su elección del tema y organización del escrito. Otras cuestiones sobre la escritura consideran los encuentros con el tutor de la escritura con revisión de pares confidencial, programa de cátedra Everett Georgia State University. El caso australiano. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés por la escritura en las universidades son lingüísticas. Sistemático-funcional desarrolla por Haldane la corriente inglesa llamada Literacy, alfabetizaciones académicas y las investigaciones provenientes de la psicología de la educación que han trabajado con el vínculo de la escritura y la evaluación. En este país existen políticas de gobierno federal que han promovido a las universidades la responsabilidad implícita para el desarrollo de habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita como objeto acontado por el sector empresarial, las corporaciones en las que después vas a trabajar a los alumnos constataron dificultades para comunicarse con efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyera en la escritura dentro de las competencias de nivel educativo. Debía hacerse cargo de enseñar. A la vez la escritura y lectura son incluidas en los currículos de materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro el conocimiento que se enseña hoy en las universidades sin duda va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte va a estar desactualizado con los alumnos egresen en las carreras. Por lo tanto, tendrá que seguir aprendiendo entonces en las universidades. Ha asumido la responsabilidad de la lectura y la escritura, por consiguiente muchas universidades tienen legislación y estatutos universitarios en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidades de comunicación que se van a requerir el desempeño profesional de la universidad que se compromete a ocuparse de ellas. A la vez, estos centros enseñan
A la vez, estos centros de enseñanza y aprendizaje también ofrecen un servicio similar a los tutores de escritura, que analizamos más arriba por las universidades de Estados Unidos para el caso australiano. Se llaman consejos de escritura y de habilidades académicas. Un psicólogo educacional australiano, Vic, expone las razones que fundamentan lo que hay que ocuparse de la escritura en materias. Tomar notas de texto, escribir apuntes de 2 clases son procesos superables de aprendizaje de una asignatura, que pueden ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, ya que tomar notas adecuadamente dependen de la comprensión de aquello sobre lo que ya se toma nota, es decir, de la materia. Vic, 1999, en Chef Fruyer, 1996. Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucionalmente a los profesores porque se responsabilizan de la escritura en sus materias, ofrecen formación continua a los docentes a través del programa de desarrollo profesional, docente o a partir de la enseñanza de un equipo. También prevén la transformación e innovación de las prácticas, otorgan subsidios para proyectos pedagógicos que integran la lectura y la escritura y la enseñanza de las cátedras, promueven foros periódicos o intercambio académico-científico sobre la lectura y la escritura, sobre los temas más generales de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Además, para descender el escalafón docente, las universidades reconocen la participación de los profesores en las nuevas tareas. El caso argentino. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipresentes en la mayoría de las cátedras de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables, no aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas en los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concesiones que este estudio ha puesto de manifiesto. Como hemos demostrado frecuentemente, pensar que la lectura y la escritura, habilidades básicas aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo, no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya que se considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la lectura es: los sistemas de evaluación de las asignaturas consistirá en un examen parcial individual escrito, presencial en un trabajo de síntesis conceptual escrito individual domiciliario, programa de cátedra de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, a partir de los programas de reintegración financiados por el Ministerio, se creó en algunas universidades el sistema de docentes o alumnos tutores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de 2 años superiores que voluntariamente comprometen horas de estudio con estudiantes ingresantes, que voluntariamente comparten horas de estudio con estudiantes ingresantes, discuten con ellos los textos y les cuentan lo que saben de su experiencia como estudiantes más avanzados. Han sido capacitados y supervisados por especialistas pedagógicos de la universidad. Además, reciben un pequeñísimo estipendio financiado por los programas del Ministerio. Sola Villazón de Pau, 2004. En el tercer lugar, hay varias universidades argentinas que también hay acciones autogestionadas, no financiadas oficialmente, motivadas por el compromiso personal de algunos profesores que provienen de la educación de la psicología y de la lingüística, quienes visualizaron que la lectura y la escritura son herramientas para la enseñanza de sus materias. Por ejemplo, Carlino, 2005, Vázquez, Jacob, 2006. También algunos cátedras de las ciudades duras comienzan a reconocer que la escritura sirve para posicionar a los alumnos más activamente en las clases, para ayudarnos a comprender y por lo tanto aprender a la materia. Así, estas asignaturas se ocupan por su cuenta y se orientan en apoyo constitucional de la lectura y la escritura de sus alumnos. De Michel,
es 2006, Iglesia y de Michi 2006, Manacorda 2006. Como se observa, algunos sectores de las universidades argentinas comienzan a tomar conciencia sobre la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en los foros donde son cuestiones han sido planteadas, simposios, jornadas. Surge la controversia sobre quién debe asumir la responsabilidad al profesor de la asignatura integrando la lectura y la escritura a su materia, o el profesor especializado en lengua o en cursos específicos, cuando se debe trabajar de la escritura y la lectura al comienzo de la carrera o a lo largo de ellas. Por su lado, las experiencias que se integran de la lectura y la escritura en la enseñanza de las cátedras, sino que se dan a través de talleres separados, han de ser apreciadas con cautela. Primero, porque depositan la responsabilidad de ocuparse de la lectura y la escritura en una instancia única en el mundo, cosas que crean la ilusión de que se hace algo cuando en realidad no se hace lo suficiente. La existencia de cursos o talleres específicos, salvo que vayan acompañado de otras sanciones, puede ser implícitamente el mensaje respecto a las asignaturas, que a ellas se cabe ocuparse, de que leen y escriben estudiantes en sus materias. El valor de los estudios comparativos. El trabajo de investigación presentado, realizado con un enfoque contrastivo, ha permitido volver observable que el quehacer propio, comparar lo que se hace en Argentina con lo que se hace en otros países, ayuda a entender mejor el problema. Sabido es que las prácticas constitucionales arriesgadas son diferentes y apreciadas con tales desde su interior, y que los estudios comparativos suelen ser instrumentos apropiados para dotarlas de visibilidad. Por ello, indagaciones contrastivas como la presente posibilitan convertir en observables algunos supuestos y modos de hacer habituales y culturales, pero no naturales ni necesarios. La necesidad de alfabetización académica. Razones. Según surge este estudio, es necesario que nos ocupemos de la lectura y la escritura en todas las cátedras universitarias por varias razones. La primera es porque no se puede aguardar a que mejore la educación previa, la escuela secundaria. Eso sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Si bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos del tiempo para esperar que el alumno lleguen mejor preparados en el futuro. Además, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo necesario que la universidad también hiciera cargo de responsabilidad de lo que cabe. Aunque el secundario mejora, esto no implicaría que allí se debe enseñar a leer y a escribir como después se lo hará en la universidad. Las prácticas de lectura y escrituras académicas, los géneros discursivos que emplean las distintas disciplinas profesionales, los tipos de textos que se producen, las convicciones usuales en ellos, las formas de leerlos y producirlos, no son saberes pertinentes para enseñar la educación secundaria, sino en la universidad, porque son propias de esta. Es cierto que la escuela secundaria tiene mucho que mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y elaboración de los textos que promueve, pero esto no equivale a lo que luego deberá ser objeto de enseñanza en la formación superior. En síntesis, aunque la educación secundaria se enseña en la formación superior, en síntesis, esta educación secundaria mejora, nos corresponde ocuparnos de la lectura y la escritura en la universidad. La segunda razón por que la universidad se haga cargo de orientar las formas de lectura y escritura, esperamos, es que los responsables de la educación previa, cuyos alumnos lleguen a la universidad, son los maestros o profesores primarios y secundarios. Los profesores que se forman en la educación superior, por lo tanto, si a ellos no se les da la enseñanza que integre la lectura y la escritura, como lo van a hacer con sus futuros alumnos primarios,
y secundarios, que son los que desde llegan a la universidad, los maestros y los profesores de la escuela primaria y secundaria, cómo aprenderán a incluir en sus clases la enseñanza de la lectura y la escritura de modo que sus alumnos lleguen a mejor formación a la universidad. Solo con teoría, sin hacerlo experimentado en carne propia, su formación superior como estudiantes universitarios. La tercera razón por la cual de todas las cátedras universitarias han de ocuparse de la lectura y escritura es porque, en caso de no hacerlo, están planteando una evolución injusta si no nos ocupamos de orientar el análisis y elaboración de textos en la universidad, pero seguimos evaluando a los alumnos a partir de lectura y escritura. Estamos evaluando algo que no hemos enseñado. Eso es una evolución inválida porque exige demostrar lo que han sido objeto de enseñanza. La cuarta razón tiene que ver con el hecho de que ciertas formas de leer y escribir son herramientas epistémicas necesarias para elaborar el conocimiento impartido. Trabajar los temas de una asignatura a través de leer y escribir sobre ellos es bien distinto que hacerlo únicamente escuchando exponer al profesor. Por ejemplo, quien consulta uno o más textos, se escribe sobre lo leído, descubre que no tenía tan claro lo que quería comprender de ellos. Encuentra incoherencias, ideas que tenía tan claro lo que quería comprender de ellos. Encuentra incoherencias, ideas que se contradicen mutuamente. Se da cuenta de que tiene lagunas en su pensamiento y que requiere seguir leyendo y pensando a través de la escritura. Escribir por un medio para exteriorizar, pone afuera y objetivar, tener de frente lo que creíamos que sabíamos sobre un tema, y de este modo es posible recibir elaborado, formulado y clarificarlo. Entonces, las clases no han de estar organizadas solamente en tomo de transición del saber por qué del docente. Obstáculos. Aquí las relaciones para que la universidad se ocupe de seguir enseñando a leer y a escribir en todas las asignaturas. Veamos ahora los obstáculos que enfrentar. Esta responsabilidad implica, por un lado, el tiempo durante las clases, el tiempo del docente. El tiempo de clases está relacionado con el conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se enseñan. Habitualmente ocurre que el tiempo no alcanza para cubrir todos los contenidos de los programas. Por ello, muchos docentes piensan que no se puede incluir también la enseñanza de lectura y escritura. Desde mi punto de vista, esta obsesión no es preocupante, por lo que cabe que las cátedras revisen la idea de que tienen significa dar una materia, cubrir un programa generalmente, pero suponen que esto conlleva a que el docente explique todos los temas. La objeción más seria, desde mi punto de vista, es el tiempo del docente, el tiempo para leer los escritos de los alumnos, realizarles comentarios. Este tiempo en realidad está ligado con la proporción que hay entre alumnos y estudiantes, porque el tiempo que precisa un docente para seguir de cerca la elaboración de conocimientos por parte de sus alumnos aumenta la mayor cantidad de alumnos por docente, que un profesor queda a ocuparse de retroalimentar la escritura de sus alumnos, es lo que acondicionalmente resulta más costoso, porque exige incrementar el tiempo del docente o bajar la cantidad de alumnos por docente. Para ello se requiere un esfuerzo institucional y no sé cómo se resuelve. Lo planteo como problema. Existen vías alternativas, por ejemplo, enseñar a los alumnos
a ser sus propios revisadores de texto, enseñar revisión entre pares, crear cuerpos de tutores que ayudan a la colaboración del docente, pero que de todos modos es un obstáculo para pensar. Conclusión. Los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacer cargo de la enseñanza de lectura y escritura académicas, y que escollos es preciso enfrentar ahora. Bien, es posible inventar el razonamiento y preguntarnos ¿qué ocurre si nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre aquello de que lo habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en clase, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y en la materia siguiente se olvidan supuestamente de lo aprendido. Agregan de la universidad sin poder comunicarse eficientemente por escrito en el mundo profesional, al que entrar y no tienen herramienta para seguir aprendiendo autónomamente en el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y la escritura en la enseñanza del conjunto de asignaturas, ocurre sencillamente esto. Estas consecuencias de no ocuparnos de lectura y escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse cargo de enseñar a leer y escribir académicamente, pero sí evaluarlo, implica éticamente una evolución injusta. Esto en Argentina, como en otros países, no afecta a todos los alumnos por igual, pero perjudica más a aquellos que vienen de entornos no familiarizados con las prácticas de lectura y escrituras académicas. Si la universidad no les ayuda con ello, tampoco tienen apoyo en sus hogares, entonces el fracaso y la deserción estudiantil se concentran en los sectores más desfavorecidos socialmente. Lilis, 1999. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre todo contra ese sector de la población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones desiguales de ingreso en vez de aportar a revertirlas. A partir de este panorama, los desafíos que enfrentamos en el mundo hispanohablante son diversos. Por un lado, necesitamos sobre las culturas, escrituras y instituciones americanas, latinas. Sabemos que muchos acerca de lo que saben hacer los alumnos, sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros, los profesores. Por otro, necesitamos responder la escritura como objeto transparente, evaluado, pero no enseñado. Necesitamos diseñar y poner a prueba formas de enseñanza sostenible que no impliquen un esfuerzo sobrehumano para el docente. Estas formas de enseñanza no están dadas, no existen todavía, debemos inventarlas, ponerlas a funcionar, evaluarlas, difundirlas, las nuevas experiencias, además, reponerlas a funcionar. Requerimos el apoyo institucional para que esto no sea una responsabilidad exclusiva del docente, sino para que avancemos hacia el futuro compartido. Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar las ideas habituales que damos como supuestos. Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son competencias básicas. Estas concesiones no son neutras ni operantes. Cambiarlas es el primer paso para transformar las prácticas. Según
La sociolingüística, G. La idea genera condiciones para que ciertas realidades sean concebidas como posibles o imposibles a través de favorecer o impedir determinadas acciones. Las ideas no solo reflejan la realidad, sino que parcialmente ayudan a crearlas, a construirlas. Las teorías fundan creencias, las creencias llevan acciones y las acciones crean mundos, realidades sociales. En este sentido, mi deseo de que las ideas que he compartido con este trabajo sirvan para continuar debatiendo y para contribuir al cambio. Ojalá algunas de ellas den origen a una mejor educación superior. Muchas gracias, amigos. Esto era todo por el día.